Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan en este hermoso amanecer. Le damos gracias a nuestro Dios por la vida y la salud, mis amados hermanos. Paz a vosotros, amados hermanos, de este hermoso y bendecido grupo edificados en la palabra. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. En esta hermosa mañana les suplico que nos unamos en oración, mis amados hermanos, para pedirle a nuestro Dios que nos guíe. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hora, Señor, del amanecer, venimos a darte honra y gloria, Padre Celestial. Le damos gracias, Padre Santísimo, porque podemos acercarnos al trono de tu gracia, Señor, por medio de la oración. Padre, te pedimos que perdones nuestros errores, nuestros pecados y nuestras equivocaciones, Señor. También te pido, Padre Santísimo, que tú guíes mis labios y que cada palabra que exprese sea para darte honra y gloria, mi Padre Celestial. Te ruego, Padre, que nos abras el entendimiento para la comprensión de tu divina palabra, mi Dios. Solo tú puedes, Padre Celestial, quebrantar nuestros corazones para que tu palabra, mi Dios, no regrese vacía. Gracias, Padre, porque solo tú tienes el poder de cambiar nuestros corazones. Nos encomendamos en tus divinas y poderosas manos, Padre Celestial, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estamos en la segunda semana con nuestro lema principal, los hechos de los apóstoles. La continuación del ministerio de Jesús, con el subtema, el nacimiento y desarrollo de la iglesia. El tema que se me ha encomendado en esta hermosa mañana, mis hermanos, del domingo 10 de noviembre del 2024, se titula La primera iglesia, rasgos valiosos. Aquí nos trae mucha información, mis amados hermanos, cómo era la iglesia primitiva y en el cual nos ayuda a nosotros para que nosotros también nos guiemos por medio de la enseñanza que vamos a tener de la iglesia primitiva. Y nuestro texto base lo encontramos en Hechos capítulo 2, mis hermanos, y versículos del 41 al 47. Y dice así, del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué bendición, mis hermanos. Esta era la vida de los primeros cristianos, mis hermanos, y nos trae mucha enseñanza. Y sigue diciendo el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Aquí tenemos una gran enseñanza nosotros de la iglesia primitiva, mis amados hermanos, cómo eran los cristianos. Estos versículos, si los leemos detenidamente, mis amados hermanos, encontramos una riqueza para nuestra vida espiritual. Es por eso que les invito a mis hermanos que sigamos escudriñando la palabra de Dios para
comprender estos grandes ejemplos que tenemos. Mis hermanos, la iglesia primitiva, mis hermanos, en esos versículos que ya hemos leído, vemos esos rasgos valiosos de la iglesia, de la primera iglesia. Esa es la primera mirada a la iglesia primitiva, mis hermanos. Muestra rasgos característicos de la vida cotidiana de los creyentes de la iglesia primitiva. Mis hermanos, dentro de estos 7 versículos que hemos leído, encontramos esas características que nos harán reflexionar y hacernos un autoexamen muy a conciencia, muy profundo, mis hermanos. Si nosotros practicamos estos puntos que son muy esenciales en nuestra vida espiritual y cotidiana. Mis hermanos, como vemos, el primer rasgo es que este pueblo recibió la palabra con regocijo, ¿verdad? Recibió la palabra con regocijo. El segundo que tenemos, segundo rasgo, el pueblo que perseveraba continuamente, mis hermanos. Tercer rasgo, un pueblo que conmovió las almas con el temor a Jehová. Cuarto rasgo, un pueblo que participó unido en el ministerio. Quinto rasgo, un pueblo unido, mis hermanos. Sexto rasgo, un pueblo que adoraba y glorificaba a Dios diariamente. Amén, amén, mis hermanos. Mis hermanos, cuando nos dice que aquel pueblo recibía la palabra con regocijo, esto significa que recibían la palabra, mis hermanos, con mucha alegría, mucho júbilo, con un gran gozo intenso, mis hermanos, el cual es un aspecto fundamental de la fe. Nos vamos a enfocar en cada característica, mis hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. Era un pueblo que recibía la palabra con regocijo. Recibía la palabra con alegría, júbilo, gozo, pero aquel gozo, mis amados hermanos, tan intenso, como lo dice en Filipenses 4:4, nos dice, regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mis hermanos, esta es la única manera en que el regocijarnos va a ser literal, seguro, está garantizado, pero siempre y cuando, mis hermanos, sea en nuestro Señor. Este es el primer rasgo básico de una verdadera iglesia. Es lo que nos define como su pueblo, mis hermanos. Ellos recibieron la palabra de Dios, la recibieron, mis hermanos. Era una revelación de nuestro mismo Dios. Amén. Dios se reveló, mis hermanos, en sus discípulos, en Jesucristo. Pero, mis hermanos, Pedro era el vocero de los discípulos también. Proclamó la palabra acerca de Cristo. Cristo Jesús, hermanos, Dios habló al mundo mediante Jesucristo, su Hijo. Y los creyentes primitivos lo recibieron con regocijo, con alegría. La multitud no solo lo escuchó, mis hermanos, fue más allá, la recibió. En ese mismo instante, mis hermanos, una verdadera iglesia, un cuerpo genuino de creyentes con un corazón sensible, debe practicarla, mis hermanos, desearla, creerla, experimentarla también, ingerirla también, mis hermanos. Al ingerirla, se transforma en alimento espiritual y en alegría para el corazón de todo aquel que lo recibe, mis amados hermanos. Como nos dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras, dice, y yo las comí. Y tu palabra, me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invoca sobre mí.
oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén, mis hermanos. Hermanos, al recibir la palabra, aunque no todos la recibieron, mis hermanos, tal vez habían algunos que solo llegaron a observar sin ningún interés. Quizás el corazón muchas veces es muy duro. Otros con la mente también cerrada es otra cualidad por la cual uno muchas veces no le llega la palabra de Dios. Porque al estar cerrada esa mente, mis amados hermanos, es rechazada la doctrina. Y muchos rehusaron a creerla también, pero los que la recibieron, mis hermanos, se convirtieron en el primer cuerpo de creyentes de la iglesia primitiva. Los que creyeron en la palabra se convirtieron y se bautizaron, mis amados hermanos. Qué hermoso debe haber sido ese momento, que al nada más escuchar la palabra fue tanto en la entrega que tuvieron, mis hermanos. Qué corazón tan sensible que tenían, que se convirtieron y se bautizaron. Hechos 2:38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, y se añadieron, dice, 3,000 a los 120 que habían, y los 120 ya eran discípulos. Amén. ¿Cómo no iba a haber un gran regocijo, mis amados hermanos, en esos momentos? En Hechos 4:4 nos dice la cantidad que había en ese momento, mis hermanos. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. De los 5,000 que había, mis amados hermanos, se convirtieron 3,000. Qué gran bendición. Cuánto no quisiéramos nosotros que al llevar el evangelio, cuando nosotros salimos a evangelizar, que así también encontráramos esos corazones sensibles, mis amados hermanos. Se siente gozoso uno de ver a aquellas personas que tienen aquel corazón sensible para la palabra de nuestro Dios. En Hechos 6:7 nos dice, y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En Hechos 17:11 nos dice, mis hermanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas así, si eran lo que estaban ellos escuchando, lo que estaban leyendo, mis hermanos, ellos hacían comparación con las sagradas escrituras, y eso es lo que todos nosotros como cristianos debemos de hacer cuando escuchamos su palabra. Ir a la misma vez en la lectura para desengañarnos y llegar a la comprensión también, que eso nos ayuda. Mis hermanos, los creyentes primitivos perseveraron en 4 cosas que leímos en el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Mis hermanos, perseveraban en la doctrina. Qué bendición. Permanecían firmes, mis hermanos, en el compromiso. Seguían adelante, eran fieles, constantes, diligentes, mis hermanos. Eran también, mis hermanos, adherirse. Ellos lo que tenían es que se adherían y también insistían y persistían también, mis hermanos. Qué gran bendición lo que estas
rasgos que encontramos en la doctrina de la iglesia primitiva, porque ellos permanecían firmes en el compromiso, mis hermanos. Ellos siguieron siempre adelante y eran fieles, constantes, diligentes. Mas el que persevera, dice su palabra, hasta el fin, este será salvo. Esto lo leemos en Mateo 24:13, mis hermanos. Perseveraban en la enseñanza. La instrucción de los apóstoles, mis hermanos, esto incluye tanto lo que Cristo enseñó como su muerte, resurrección y ascensión, exaltación, son las mismas enseñanzas hasta el día de hoy, mis hermanos. Que aparecen en el Nuevo Testamento, mis hermanos, que los discípulos escribieron a varias iglesias y grupos de creyentes. Esto es lo que aparece en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Es la base fundamental para nosotros. Para llevar esas instrucciones que los apóstoles dieron. Mis hermanos, esto incluye tanto lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, como también su muerte y resurrección y ascensión. Mis hermanos, que aparecen en el Nuevo Testamento que los discípulos escribieron a varias iglesias y a grupos de creyentes. Mis hermanos, esa enseñanza no tiene variantes. Hay un solo mensaje, una palabra que salva, arraiga y funda el pueblo en el Señor, mis hermanos. Para salvarse se necesita fundarse en la fe, y el único mensaje capaz de fundarlo, mis hermanos, fue el mensaje que encontramos en el Nuevo Testamento. Aquel mensaje, aquella doctrina, la que enseñaron, mis hermanos. En Mateo 28, 19, 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Lucas 24, 45 nos dice: entonces les abrió el entendimiento. Aquí viene lo principal que nuestro Dios ha hecho con nosotros. Es muy valioso para nosotros los cristianos, mis amados hermanos, porque es nuestro Dios el que abre nuestro entendimiento, así como Él lo hizo con todos ellos. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Amén. Y dice el 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén, amén. ¿Desde dónde viene el poder? Ese poder, cuando nos abre nuestro Dios el entendimiento, viene de lo alto, mis amados hermanos. Qué gran privilegio tenemos nosotros, mis hermanos. Podemos recibir la salvación y estar arraigados y fundados en el mismo mensaje. Dios nos ha dado la misma doctrina e instrucciones para arraigarnos y darnos fundamento, mis hermanos. Podemos tener una genuina experiencia apostólica también y madurez en el Señor. Podemos crecer y tener esa madurez, conocer al Señor tan íntimamente, mis hermanos, como creyentes primitivos. Nosotros también podemos, mis amados hermanos. Podemos también nosotros, porque las escrituras son las mismas, mis amados hermanos. El amor de nuestro Señor es inmenso, mis amados hermanos, porque esa misma salvación que ellos obtuvieron, la iglesia primitiva, nosotros también la tenemos. Es el amor de nuestro Dios tan inmenso, mis hermanos. Mis hermanos, había comunión, la comunión que el Espíritu de Dios
elabora, mis hermanos. Hay una gran diferencia entre la participación comunitaria y la participación espiritual. Es muy diferente. La comunitaria se basa en la asociación de vecinos, mis hermanos, pero la participación es espiritual y se basa en una unión espiritual que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Es muy diferente a las asociaciones del mundo, mis hermanos, que son en las colonias, son de vecinos, algo así, pero esto no es lo mismo. Es una asociación, mis hermanos, la participación que es una asociación donde hay participación espiritual y se basa en una unión también espiritual, mis hermanos. ¿Que quién lo hace? ¿Quién hace esto, mis hermanos? El Espíritu de Dios es el que lo hace. La diferencia es que el Espíritu Santo está dentro del creyente, mis hermanos, y crea una unión, derretir y moldear el corazón del creyente. La vida del creyente, mis hermanos, se adhiere a la vida de los otros creyentes también, mediante el Espíritu de nuestro Dios. Se unen en vida y propósito, compartiendo las bendiciones y necesidades y dones, mis hermanos. Los nuevos creyentes experimentaron la comunión al unirse a los otros cristianos también, mis hermanos, en el aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Qué hermoso es, mis amados hermanos, porque cuando uno llega a la iglesia, se bautiza y necesita saber cómo escudriñar la palabra de Dios, mis hermanos. Y al estar así como estaban ellos, fue de bendición porque ellos se unieron en el aprendizaje de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas apostólicas, mis hermanos, en la adoración, en las oraciones y en la celebración de la cena de nuestro Señor. La comunión, mis hermanos, nos ayuda a no tener una vida cristiana solitaria. Se debe mantener, mis hermanos, el compañerismo para que no esté solo el que se acaba de bautizar, sino que para perseverar en las escrituras y en la adoración, porque todo esto necesita aprender. No los dejemos solos, mis hermanos. La iglesia primitiva nos da un claro ejemplo de todo lo que hacía. El cristianismo, mis hermanos, en primer lugar es personal, pero luego se convierte en un asunto social, individualmente. Está conectado con nuestro Señor Jesucristo, pero también está conectado con los demás, y caminar juntamente con los otros creyentes, mis amados hermanos, para estudiar las Escrituras y en la adoración. Ahí están todos unidos, mis hermanos. Esto es de gran bendición. El verdadero cristiano, mis amados hermanos, debe de ser santificado, o sea, apartado para el propósito de Dios. Y esto lo leemos en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos dice el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. La palabra santo se emplea, mis hermanos, con frecuencia en el Nuevo Testamento, pero nunca en forma singular. Mis hermanos, el cristianismo es cristianismo porque los santos estudian las Sagradas Escrituras juntos y adoran también. Se requiere, mis hermanos, que el creyente viva personalmente estas virtudes como la bondad, la longanimidad y amor por otros. El ser cristiano, mis hermanos, significa que el Espíritu de Dios entró en la vida del creyente. Eso es ser cristiano. Eso significa
el ser cristiano, que el Espíritu de Dios entró en la vida del creyente, en un cuerpo de personas que viene figurando la iglesia. Como ya vimos en 1 Corintios, mis amados hermanos, 3:16, que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. La comunión, mis amados hermanos, es una comunión espiritual. Enfrenta dos peligros también, la comunión y la sociedad. Mis hermanos, se pueden destacar excesivamente también, hasta perder la salvación individual. Esto es lo que pasa si nosotros excesivamente hacemos las cosas, mis amados hermanos. Si la comunión es excesiva y la sociedad se puede destacar excesiva, mis hermanos, hasta se puede perder la salvación. Es por eso que debemos recibir la palabra y ponerla en práctica, mis hermanos. La salvación y adoración individual excesivamente, ya sea por naturaleza o por cualquier otro medio, hasta el punto de perder también compañerismo, mis hermanos, y la sociedad cristiana. Esto nos da a entender en Hechos 10:25, mis amados hermanos. Aquí lo podemos entender por qué se pierde, y cuando nos equivocamos muchas veces de adorar donde no debemos de adorar. Dice Hechos 10:25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Postrándose a sus pies, adoró. Entonces le dice, nadie es más que el otro, mis hermanos. Es lo que nos damos cuenta. Él se postró, mis amados hermanos, y eso, porque le dice que él es hombre. Y Cornelio también era hombre y no podía estarse él postrándose, ¿verdad? Y también tenemos que tener mucho cuidado en eso, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros tenemos a cierto hermano y nos adherimos demasiado. Entonces eso muchas veces viene a molestarnos, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Y como nos dice también en Romanos 12:5, mis hermanos, así vosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros, mis amados hermanos. Todos. Por eso dice así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. La cena del Señor, mis amados hermanos, la frase del partimiento del pan significa que los creyentes primitivos, mis amados hermanos, observaron y recordaron la muerte de nuestro Señor. Apartaron tiempo para observar lo que también le llaman Eucaristía. La cena fue la ordenanza que Cristo dio para simbolizar su muerte, y fue su muerte la que nos salvó, mis hermanos. Debido a su muerte, ahora estamos también nosotros reconciliados con Dios, en comunión con nuestro Dios, hechos nuevas criaturas, mis hermanos, en Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, llevando el fruto de Dios que nos expresa en Gálatas 5:22 y 23, mis hermanos. Qué gran bendición hemos recibido, pero por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Mis hermanos, en 1 Corintios 11:26, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Es una ordenanza lo que nos ha dejado nuestro Dios. Mis hermanos, la oración. Mis hermanos, los cristianos primitivos perseveraban, dice su palabra, en la oración. Oraban en la iglesia. Eran oraciones, unidas con el cuerpo de creyentes. Mediante la oración lograron también, mis hermanos, tener una comunión
muy íntima con nuestro Dios y entrar en su presencia, mis hermanos. No podían estar más cerca de nuestro Dios que cuando se acercaban en él mediante la oración. En Salmos 145:18 nos dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, de veras. Y sobrevino temor a todas las personas. Esto lo leímos en el versículo 43, que les sobrevino temor, mis amados hermanos. Los cristianos primitivos, mis hermanos, eran personas que conmovían el alma con un temor piadoso. Este temor no es miedo, mis amados hermanos, absolutamente nada que ver con el miedo. Es un temor de Dios, de su disgusto y juicio, porque eso es lo que nosotros tenemos que tomar nuestra precaución, estar atentos de nuestros actos para que nuestro Dios no se disguste con nosotros y pensemos en el juicio que esperamos. Un sentido santo de la presencia, mis amados hermanos, de Dios. Eso es lo que ellos tenían. El temor que ellos tenían era un sentido santo de la presencia de Dios. Estar conscientes de que Dios está obrando también, mis hermanos. Es una reverencia a Dios y por lo que esté sucediendo también. Un sentido de maravilla y temor, mis hermanos, al estar conscientes de Dios. Mis hermanos, las señales y maravillas que hicieron los apóstoles. Salmos 25:12 nos dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que has de escoger. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos el temor a Jehová, Él nos va a enseñar el camino que tenemos nosotros que escoger. Es un temor no de miedo. Isaías 50:10 nos dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en él. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Amén. La unidad que existía en la iglesia primitiva, mis hermanos. Los creyentes primitivos estaban unidos y tenían un ministerio en común también. Los creyentes profesantes eran verdaderos creyentes, realmente creían ellos, mis hermanos. Esto lo vemos en Juan 2:24 y 25, que nos dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, mis hermanos. Y dice el 25, y no tenían necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestro Dios escudriña nuestros corazones y nuestra mente también. Hermanos, creer verdaderamente es el compromiso de todo lo que uno es y tiene. Estaban juntos y estaban en el mismo lugar, porque todos tenían el mismo llamado, mis hermanos, el mismo llamado, la misma mente y el mismo propósito. Los creyentes vendieron sus posesiones, mis hermanos, y bienes. Usaron el dinero para ministrar a los pobres y a los necesitados, mis hermanos. En Mateo 19:16 lo leemos. Podemos leerlo, mis hermanos, hasta el 22. Podemos leer por qué lo hacían. En el 23 y 26 también, mis hermanos, del mismo capítulo 19, en el 27-30 también lo dice. Recordemos, mis amados hermanos, el joven rico
que quería saber qué debía de hacer para tener la vida eterna. Había guardado los mandamientos, dijo él, desde su juventud. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, que le dijo que vendiera lo que tenía y que se lo diera a los pobres. Y le dijo, y tendría tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Pero el joven rico no quiso, mis amados hermanos. Jesús dijo a sus discípulos, mis hermanos, que era difícil que entrara un rico en el reino de los cielos. Las posesiones, mis hermanos, alejan a las personas de nuestro Dios, los alejan de nuestro Dios. Hay atracciones tan poderosas que esclavizarán también y condenarán a cualquier hombre que ahorre y acapare también, mis hermanos, en lugar de volverse y adherirse a nuestro Dios, mis hermanos. Las posesiones crean un gran yo, como el joven rico que vimos, trayendo poder, reconocimientos también, eso es lo que les gusta, aumentando el ego, haciendo de la persona autosuficiente, así es como se sienten, e independientes, mis hermanos. El dinero no nos salva, mis amados hermanos. Efesios 4:28 nos aconseja, mis hermanos, trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad, dice su palabra. En Mateo 19:19 nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mundo se tambalea, mis hermanos, en una necesidad desesperada. Las personas por millones mueren de hambre y enfermedades. Están espiritualmente perdidos sin Dios y sin esperanza, mis hermanos, y condenados a morir sin conocer a nuestro Dios. Las riquezas tienden al hombre, mis hermanos, convertirse en egoístas. Entre más tienen, más quieren, sujetándolas al mundo, mis hermanos. Lo hacen sentir cómodo, satisfaciendo su gusto, estimulando su carne, su ego, su autoimagen, mis hermanos. Todo es vanidad de vanidades, nos dice en su palabra en Eclesiastés 1:2, mis hermanos. Así nos dice su palabra. Ellos perseveraban unánimes, mis hermanos. En Hechos 1:14 lo vemos. Todos estos perseveraban unánimes, dice, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Era un pueblo, mis hermanos, que adoraba a Dios todos los días. Qué gran ejemplo nos deja este mensaje. Pedro y Juan subían, mis amados hermanos, juntos al templo a la hora novena de la oración, como a las 3 de la tarde, mis hermanos. Adoraban en sus casas también, mis hermanos, yendo de casa en casa. Adoraban con alegría y sencillez de corazón, que eso es muy, muy, hermanos, es un gran ejemplo que nos está dando su palabra, porque dice, adoraban con alegría y sencillez de corazón. La palabra unidad, mis hermanos, significa sinceridad, sin dureza en sus corazones. Esto es lo que había en todos ellos en esta iglesia primitiva. Un gran ejemplo para seguir, mis hermanos. Ellos, esa sinceridad, sin dureza en sus corazones, mis hermanos, vemos que la semilla del evangelio había caído en una tierra fértil. Tenían un corazón dadivoso, mis hermanos, ofrendaban donde había necesidad, teniendo resultados dobles. Ganaban el favor de la gente, mis hermanos, y nuestro Señor agregaba almas a la iglesia. Los que habían de ser salvos, mis hermanos, la salvación es una experiencia presente del creyente, mis hermanos.
tanto como pasado y futuro. ¿Por qué? Porque cada día se agregan a la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, mis amados hermanos. Un gran ejemplo hemos recibido de la palabra de nuestro Dios. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Padre Celestial. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias, Padre Santísimo, por este gran privilegio, Señor, de poder escudriñar tu divina y santa palabra, Señor. Te pido, mi buen Dios del cielo, que tú seas llenándonos, Señor, de sabiduría, Padre Santo. Ábrenos el entendimiento como le hiciste a todo este pueblo, Padre Celestial. Que tú les abriste el entendimiento para que pudiesen escudriñar tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, que nosotros también seamos un pueblo que reciba con regocijo tu palabra, mi Dios. Un pueblo que persevere continuamente, Padre Celestial, un pueblo que conmueva las almas con el temor hacia ti, mi Dios del cielo. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que hemos aprendido en tu palabra. Permítanos, Padre Celestial, que nosotros también tomemos este gran ejemplo de la iglesia primitiva. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser un pueblo unido, y que participemos en el ministerio también, Padre Santo, ayúdanos. Un pueblo unido también queremos ser, Padre. Un pueblo que adore y que glorifique, Padre Celestial, diariamente, Padre Celestial, en todo momento, Padre Santísimo, porque sabemos que en todo momento tenemos ese gran privilegio de poder comunicarnos contigo, darte gracias, Padre Celestial. Si nos sentimos falto de sabiduría, Señor, también te lo podemos pedir. Gracias, Padre, porque tú nos darás esa sabiduría, Padre, en abundancia. Gracias, Padre, tenemos tu palabra para que nosotros lleguemos, Señor, a hacer valor de todo lo que tú nos has dejado, Padre Santísimo. Gracias, mi Dios, gracias, mi Padre Celestial. Te pido una bendición para este grupo edificados en la palabra. Bendice, Señor, desde todo aquel que escuchan y también a mis hermanos que dan estas reflexiones cada mañana. Bendice a cada uno, Padre Celestial. Todo esto te lo agradezco, mi Dios, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Bendecido día.